Antes de que los reinos se alzaran y las ciudades se cubrieran de oro, existía un niño que caminaba entre los corredores de piedra del palacio de Jerusalén observando el mundo con una atención silenciosa. Era el hijo de David, el rey guerrero, y de Betsabé, la mujer marcada por una historia de dolor y redención. Aquel niño se llamaba Salomón. El reino de Israel se encontraba en uno de los momentos más delicados de su historia. David, envejecido por las batallas y el peso del poder, veía cómo las tensiones internas amenazaban con desgarrar el trono que había construido con sangre y fe. Los hijos del rey conspiraban, las tribus discutían su lealtad y el futuro de la nación pendía de un hilo invisible. En medio de ese torbellino político, Salomón crecía sin comprender todavía que el destino del pueblo descansaría sobre sus hombros. Cuando David murió, el joven heredero no recibió un reino estable, sino un campo minado de intrigas, enemigos ocultos y heridas abiertas. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por el temor. Cada decisión pesaba como una montaña. Cada noche traía preguntas que ningún consejero podía responder. Salomón comprendió pronto que la corona no era una joya, sino una carga. Fue entonces cuando, en una noche que cambiaría la historia, el rey se presentó ante Dios en Gabaón. No pidió ejércitos, ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos. Pidió sabiduría. Pidió un corazón entendido para gobernar, para discernir entre el bien y el mal, para conducir a un pueblo numeroso y frágil. Aquel ruego, tan sencillo como profundo, definió el curso de su vida. Desde ese momento, Salomón dejó de ser solamente el hijo de David y se convirtió en el rey al que el mundo recordaría como el más sabio que haya existido. Pero la sabiduría no llega sola. Con ella llegan pruebas, decisiones imposibles y caminos que ningún ser humano puede recorrer sin caer. La historia apenas comenzaba. El amanecer del reinado de Salomón no trajo paz inmediata, sino una larga y silenciosa lucha por la estabilidad. Jerusalén despertaba cada día con rumores, miradas desconfiadas y alianzas frágiles. El joven rey comprendía que su trono no estaba asegurado solo por la promesa divina, sino por la forma en que gobernara en medio de un pueblo dividido. Los primeros meses estuvieron marcados por juicios complejos, decisiones duras y enemigos ocultos que observaban cada movimiento. Salomón aprendía rápido que gobernar no era solo dirigir ejércitos, sino comprender el corazón humano. Cada petición del pueblo, cada disputa entre familias, cada conflicto entre tribus revelaba las grietas de una nación que aún sanaba las heridas de generaciones de guerra. Poco a poco, su fama comenzó a extenderse. Las decisiones prudentes, los fallos justos y su capacidad para resolver disputas imposibles despertaron asombro dentro y fuera de las fronteras. Los ancianos decían que la sabiduría de Salomón superaba a la de los reyes antiguos. Los viajeros contaban que en Jerusalén gobernaba un hombre diferente, uno que escuchaba antes de hablar y observaba antes de juzgar. Pero mientras el reino se fortalecía, una pregunta crecía en silencio dentro del corazón del rey: ¿qué precio tendría esa sabiduría? Pero mientras el reino se fortalecía, una pregunta crecía en silencio dentro del corazón del rey: ¿qué precio tendría esa sabiduría? La fama de Salomón no nació de ejércitos ni de conquistas, sino de un solo acto que atravesó el corazón del pueblo y estableció su nombre para siempre. Dos mujeres se presentaron ante el rey en una mañana cualquiera. No llevaban riquezas, ni títulos, ni protección. Solo llevaban una historia imposible. Ambas afirmaban ser la madre del mismo niño. La discusión era amarga, llena de lágrimas, reproches y desesperación. Ningún testigo, ninguna prueba, ninguna ley podía revelar la verdad. El reino entero contenía la respiración ante un dilema que parecía no tener solución. Salomón escuchó en silencio. No interrumpió. No mostró emoción. Luego pidió una espada. El gesto estremeció la sala. Ordenó que el niño fuera dividido en dos, entregando una mitad a cada mujer. El juicio parecía cruel, incluso monstruoso. Pero en ese instante se reveló el corazón verdadero. Una de las mujeres suplicó que entregaran el niño vivo a la otra antes de verlo morir. La otra aceptó el fallo sin protestar. La sabiduría quedó expuesta con una claridad brutal. El rey reconoció a la madre auténtica en su amor dispuesto a renunciar. El niño fue devuelto a sus brazos. El pueblo, testigo del juicio, comprendió que algo extraordinario gobernaba sobre ellos.
Con el paso de los años, el reinado de Salomón dejó de ser simplemente estable y comenzó a transformarse en extraordinario. El joven que había temido al trono se convirtió en el arquitecto de una era. Bajo su gobierno, Israel entró en el periodo de mayor prosperidad que había conocido hasta entonces. Las fronteras se aseguraron, las rutas comerciales florecieron y las ciudades crecieron como si una fuerza invisible las empujara desde dentro. La grandeza de Salomón ya no se medía solo por sus construcciones, sino por la influencia silenciosa que comenzaba a rodear su nombre. Desde regiones lejanas llegaban mensajeros, sabios, comerciantes y gobernantes. No buscaban tratados ni conquistas, buscaban palabras. Querían escuchar la mente que había convertido a un pequeño reino en el centro del mundo conocido. El rey se convirtió en observador incansable de la naturaleza humana. Escuchaba historias de guerra y de amor, de traición y de lealtad, de triunfo y de ruina. Cada relato alimentaba su comprensión del alma. De esa observación nacieron proverbios, sentencias y reflexiones que comenzaban a circular entre los pueblos como semillas de conocimiento. Pero mientras su mente se expandía, su corazón también emprendía un viaje distinto. Las alianzas políticas empezaron a entrelazarse con alianzas personales. Salomón tomó esposas de diversas naciones, sellando pactos de paz y comercio con matrimonios estratégicos. Cada unión traía estabilidad al reino, pero también introducía nuevas costumbres, nuevas creencias y nuevas voces que hablaban a su interior. El imperio alcanzaba su máximo esplendor, pero el hombre que lo gobernaba iniciaba una batalla invisible. Con el paso de los años, Salomón se convirtió en el hombre más poderoso del mundo conocido. Su nombre se pronunciaba en los palacios de Egipto, Fenicia, Arabia y más allá de los mares. Las rutas comerciales que él había organizado transformaron a Jerusalén en el centro económico, político y cultural de toda la región. La riqueza fluía hacia su trono como un río interminable. Pero en el corazón del rey comenzaba a abrirse una grieta. El palacio, antes un lugar de gobierno y sabiduría, se transformó lentamente en un universo de placeres, alianzas privadas y distracciones constantes. Las voces que antes buscaban consejo ahora competían por atención. La mente que había sido entrenada para discernir entre el bien y el mal empezó a acostumbrarse a negociar con la conciencia. Las esposas extranjeras trajeron consigo no solo afecto, sino también sus dioses, sus rituales y sus visiones del mundo. Al principio, Salomón observó todo con distancia, convencido de que su sabiduría lo mantenía inmune. Pero la repetición debilita incluso las convicciones más firmes. Poco a poco, permitió espacios para prácticas que jamás habrían tenido lugar en los primeros años de su reinado. La sabiduría permanecía intacta, pero la voluntad comenzaba a cansarse. El imperio de Salomón se había convertido en leyenda viva. Las ciudades brillaban, los ejércitos obedecían, los pueblos pagaban tributo, los mares llevaban su nombre a costas desconocidas. No había rey que pudiera compararse con él en riqueza, poder o conocimiento. Y, sin embargo, en lo más profundo de su espíritu, algo esencial comenzaba a resquebrajarse. La abundancia se volvió costumbre. Lo extraordinario se transformó en rutina. El asombro desapareció. Salomón empezó a buscar en nuevas experiencias lo que antes encontraba en la presencia de Dios. Exploró el placer, el arte, la música, la ciencia, la arquitectura, el entretenimiento, el amor y el vino. Mandó traer los mejores cantores, los instrumentos más finos, los jardines más bellos jamás creados. Construyó estanques, viñedos, terrazas colgantes, casas de descanso, espacios de contemplación. Su mundo era una obra maestra. Pero su alma permanecía inquieta. El vacío que se abrió en el alma de Salomón no fue inmediato ni violento. Fue lento, persistente, silencioso. Como una grieta que avanza bajo los muros más sólidos sin que nadie la vea. Todo cuanto había alcanzado seguía ahí, los palacios, las riquezas, las coronas, la fama, la sabiduría, las alianzas, el respeto de las naciones. Pero el rey comprendió algo inquietante, nada de eso tocaba el centro de su ser. Entonces decidió buscar con mayor intensidad. Si el placer no bastaba, lo amplificaría. Si el conocimiento no llenaba, lo profundizaría. Si la belleza no satisfacía, la multiplicaría. La pregunta que perseguía a Salomón se volvió insoportable. Si todo es pasajero, ¿por qué vivir? No era una duda teórica.
Era un peso constante en el pecho, una sensación de vacío que ningún logro podía aliviar. El rey había probado todo lo que el mundo podía ofrecer, y aún así, cada amanecer lo encontraba con la misma inquietud, nada permanecía. Intentó entonces entregarse al presente, a disfrutar sin pensar en el mañana. Se dijo a sí mismo que el hombre debía comer, beber y alegrarse en su trabajo. Pero incluso esa filosofía simple se desmoronaba, porque sabía que el placer termina y el dolor siempre regresa. En el silencio que siguió a su mayor desesperanza, Salomón comenzó a percibir algo distinto. No era una respuesta clara, ni una solución inmediata, sino una intuición suave pero persistente. El ser humano no está hecho para explicarlo todo. Durante años había intentado someter la vida a la razón, encerrar el misterio en palabras, dominar la existencia mediante el entendimiento. Y ahora comprendía que esa misma sabiduría que lo había elevado también lo había llevado a un límite imposible de cruzar. El conocimiento humano, por más vasto que fuera, no podía cargar con el peso de la eternidad. Entonces empezó a observar con otros ojos. Miró al campesino que trabajaba su tierra con esperanza, aunque sabía que no controlaba las lluvias. Miró al artesano que creaba belleza aún sabiendo que sus obras se romperían con el tiempo. Miró a las familias celebrar pequeños momentos sin comprender el futuro. Y comprendió que la vida no se sostiene por respuestas, sino por confianza. Aprendió a disfrutar los días sencillos, el alimento compartido, la conversación tranquila, el trabajo bien hecho. Descubrió que la felicidad no estaba en conquistar la vida, sino en caminar con ella. Miró a su pueblo con nuevos ojos. Ya no veía únicamente multitudes que necesitaban dirección, sino personas frágiles que buscaban sentido igual que él. Comprendió que cada ser humano libra su propia batalla silenciosa contra el vacío, la incertidumbre y el paso del tiempo. La respuesta que Salomón había estado buscando no llegó como un rayo, ni como una visión deslumbrante. Llegó como una certeza tranquila, tan profunda que no necesitaba demostración. Comprendió que el ser humano no es el centro del universo. Durante años había observado el mundo como si todo existiera para ser comprendido, dominado o explicado por la mente humana. Pero ahora percibía algo distinto: la vida no gira alrededor del hombre, sino alrededor de una realidad mucho más grande, una presencia invisible que sostiene todas las cosas. Dios no era una idea para discutir, sino una relación para vivir. Salomón reconoció que su mayor error había sido intentar encontrar sentido sin mirar hacia arriba. Había buscado en la obra de sus manos, en la gloria de su reino, en la profundidad de su pensamiento, en los placeres de la carne, en la belleza del arte, en la lógica de la filosofía. Todo eso tenía valor, pero nada era suficiente por sí mismo. La vida solo encontraba coherencia cuando se colocaba bajo la mirada de lo eterno. Con el descubrimiento de lo eterno, la vida de Salomón se reordenó desde adentro. Ya no gobernaba para engrandecer su nombre, ni para dejar huella en la historia, ni para satisfacer su sed de conocimiento. Gobernaba porque entendía que su autoridad era un encargo, no una posesión. La sabiduría que había pedido en su juventud finalmente encontraba su propósito. Comenzó a instruir a su pueblo con palabras que nacían de la experiencia, no solo del intelecto. Hablaba del peligro del orgullo, de la fragilidad del corazón humano, de la necesidad de vivir con integridad incluso cuando nadie observa. Enseñaba que la verdadera grandeza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se es cuando todo se pierde. Recordaba su propia caída interior, los años de dispersión, las búsquedas vacías, el cansancio del alma. No ocultaba sus errores, porque había comprendido que la sabiduría auténtica se construye sobre la honestidad. Sus escritos se convirtieron en refugio para generaciones futuras. El paso del tiempo se volvió visible en el cuerpo de Salomón. Sus manos, que habían firmado tratados y sostenido cetros, ahora temblaban levemente al escribir. Sus ojos, que habían contemplado imperios, observaban el mundo con una calma profunda. El rey comprendía que la sabiduría más difícil de aceptar no era la del mundo, sino la de la propia mortalidad. El trono seguía firme, el reino seguía estable, pero su presencia ya no dominaba como antes. Delegaba con mayor frecuencia, escuchaba más, hablaba menos. Pasaba largas horas contemplando los jardines del palacio, recordando los caminos que lo habían llevado hasta allí, la oración juvenil, la gloria, la caída interior, el vacío, la búsqueda, el reencuentro con lo eterno.
Comprendió que toda vida es una escuela, y que la última lección siempre es la misma, soltar. En los últimos días de su vida, Salomón no buscó el aplauso de los hombres ni la admiración de los reyes. Buscó el silencio. Ese silencio profundo donde el alma conversa con la verdad sin máscaras, sin ambición, sin temor. Había recorrido todos los caminos que un ser humano puede recorrer: poder, placer, conocimiento, gloria, desesperanza, fe. Y ahora, al mirar hacia atrás, comprendía que todo su viaje conducía a una sola enseñanza. Se sentó a escribir una vez más. Sus palabras ya no eran de conquista ni de advertencia política, sino de revelación. Escribió que todo en la vida es pasajero, que los logros se desvanecen, que la fama se apaga, que la riqueza cambia de manos, que la historia olvida. No como un lamento, sino como una liberación. Salomón comenzó a sentir la distancia entre lo que fue y lo que ahora era. Los días se acortaban, las noches se alargaban, y su mente viajaba con frecuencia al pasado. Recordaba al joven inseguro que había heredado el trono, al rey lleno de gloria, al hombre perdido en el vacío, al buscador incansable de sentido. Comprendió que la vida no se juzga por momentos aislados, sino por el rumbo completo que traza el alma. Observó su historia con honestidad. Reconoció sus errores, sus excesos, su caída interior, sus años de confusión. No los negó. Tampoco se justificó. Los aceptó como parte del aprendizaje que había dado forma a su sabiduría. Porque solo quien se atreve a mirar su propia sombra puede comprender la luz. El final de la vida de Salomón no llegó de forma repentina. No fue un colapso, ni una tragedia, ni una caída. Fue un largo y silencioso descenso hacia la reflexión, la memoria y el balance interior. Cada amanecer se había convertido en una oportunidad para observar el mundo con ojos distintos, ya no como rey conquistador, sino como hombre que comprende la fragilidad de todo lo humano. Había pasado su vida tratando de comprender el mundo, ahora comprendía su propia vida. Los recuerdos fluían con una nitidez extraordinaria. Veía al niño que observaba a su padre David gobernar, al joven que temblaba al recibir la corona, al rey que gobernaba con sabiduría incomparable, al hombre que se extravió en los excesos, al sabio que regresó del abismo con nuevas respuestas. Todos esos rostros eran uno solo, él mismo. El último amanecer de Salomón llegó sin estruendo, sin proclamaciones, sin ceremonias. El sol se elevó como lo había hecho miles de veces antes sobre Jerusalén, iluminando los muros, las torres, los patios y los templos que habían sido testigos de su historia. Pero dentro de aquel cuerpo cansado ocurría algo que ningún reino podía detener, el cierre de una vida completa. Salomón no sintió miedo. Había atravesado demasiadas tormentas internas como para temer ahora a la calma. Su respiración era lenta, profunda, consciente. Cada latido parecía una despedida, pero también una confirmación: todo estaba en su lugar. Miró hacia atrás, no con nostalgia, sino con gratitud. Agradeció la sabiduría recibida en su juventud, las victorias que fortalecieron su espíritu, los errores que lo humillaron, las caídas que lo obligaron a levantarse, las noches oscuras que lo llevaron a la luz. Nada había sido inútil. Nada había sido en vano. Entendió que cada ser humano camina un sendero único, irrepetible, tejido con decisiones, pérdidas, esperanzas, fracasos y redenciones. Y comprendió que su propia historia, con toda su complejidad, había servido para sembrar verdades que no morirían con él. El tiempo, ese juez silencioso, ya había pronunciado su veredicto. No sobre su riqueza, ni sobre su poder, ni sobre la grandeza de su reino. El mundo que conocía se desvanecía suavemente, pero la verdad que había descubierto permanecía intacta. Así se cerró la vida de Salomón, no como la de un rey invencible, sino como la de un hombre completo. Y su eco continuó viajando por los siglos, no en el oro de sus tesoros, ni en la altura de sus muros, sino en las palabras que dejó al mundo. Que todo es vanidad cuando el corazón olvida su propósito. Que la sabiduría es el tesoro más grande. Que el temor de Dios es el principio de toda verdad. Y que solo quien gobierna su alma puede decir que ha conquistado la vida.